Bueno, perfecto. Ahí ustedes están viendo si ya está grabando, muchachos. Sí, señor. Perfecto, listo, muy bien. Entonces voy a empezar a compartir pantalla acá en este momento y vamos entonces a mirar ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces comenzar? Aquí entonces, permítame un momento, voy a poner aquí este documento y voy a mostrarles entonces la presentación de la sesión de hoy. Listo. Entonces, bueno, como todos ya saben, muy buenas noches para todos nuevamente. Gracias por asistir al CIPAS de hoy. El CIPAS de hoy tiene por nombre Tarea 1, ¿cierto? Que pertenece a la unidad 1, la tarea 1, que es el ejercicio 4 y el ejercicio 5, que tiene que ver con el video explicativo y el ejercicio colaborativo respectivamente, ¿cierto? Ese ejercicio 4 tiene que ver con el video que ustedes tienen que elaborar, ¿cierto? Y el ejercicio 5 es la participación en el ejercicio colaborativo. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar primero cómo es el video explicativo, ¿sí? Entonces, por acá, ustedes tienen la guía de actividades, ¿cierto? La guía de actividades dice lo siguiente. Ustedes van a ir a la parte donde aparece el ejercicio 4, ¿verdad? ¿Cierto? En el ejercicio 4, ¿cierto? Perdón un momento. En el ejercicio 4 ustedes tienen lo siguiente. Acá. En el ejercicio 4 tienen que hacer la elaboración de un video de forma individual, ¿cierto? Del video explicativo de uno de los ejercicios realizados en la tarea. Es decir, según la tabla de asignación de los ejercicios, usted no puede escoger cualquier ejercicio. Es el ejercicio según la asignación. Entonces, ¿cómo es esta asignación? ¿Cómo así que una asignación? Entonces, lo que usted va a hacer es lo siguiente. La persona que escogió el A, ¿cierto? Cualquier persona que haya escogido el ejercicio A, entonces va a exponer el ejercicio individual 3. Ustedes cada uno tienen 3 ejercicios que tienen que desarrollar de manera individual, ¿cierto? Entonces la persona que escogió el literal A, lo que tiene que hacer es la explicación en video del ejercicio 3. En el video explicativo, ¿qué se le solicita? Se le solicita al estudiante que muestre la cara, ¿cierto? Para, pues obviamente, para saber que efectivamente es el estudiante quien está realizando el ejercicio, ¿cierto? Y que diga entonces, según la asignación, cuál es el ejercicio que va a explicar. Cuidado con esta parte, muchachos, porque ha sucedido que no leen bien esta parte, ¿cierto? Y explican cualquier ejercicio. Y resulta que no es cualquier ejercicio, es el ejercicio según la asignación. Entonces, la persona que escogió el ejercicio A, la letra A, entonces le toca el ejercicio A. Permítame un momento, yo hago una cosa aquí, si no esto se me va a poner, se me va a formar aquí un desorden. Listo. La persona que escogió el ejercicio A tiene que explicar el ejercicio 3. La persona que escogió el B, el ejercicio 2, la persona que escogió el C, el ejercicio 2, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo con ese detalle, muchachos, porque con eso sí, digamos, la guía es ¿qué? Muy estricta, ¿no? Entonces, ahí, en el anexo 3, ¿cierto? Aparece el ejercicio colaborativo y en el anexo, entonces, por ejemplo, acá, la persona, mire que aquí dice, guía de actividades, la persona que escogió el ejercicio A tiene que mostrar el ejercicio 3. Entonces, la persona que escogió el ejercicio A, ¿cierto? Mire que aquí los ejercicios están puestos por número, ¿cierto? Entonces la persona que escogió el A tiene que mostrar este ejercicio. ¿Sí me va a entender? Y así sucesivamente. Muy bien, eso por un lado. Esa es la explicación entonces, ¿cierto? De el ejercicio 4, ¿cierto? El video explicativo del ejercicio individual. Ojo, eso tiene según la guía de actividades, eso tiene unos tiempos. El video debe tener las siguientes condiciones. Lo que usted tiene que hacer es explicar paso a paso el procedimiento sin hacer lectura del trabajo. Cuidado, porque yo eso lo califico y la profesora Daisy, que también tiene el curso en los otros grupos, también lo debe calificar. Son ejercicios en el cual usted no debe leer, ¿cierto? Las justificaciones que se encuentran ahí.
Eso no es una explicación y eso no rinde cuenta de que usted efectivamente sabe de qué le están hablando. ¿Listo? Entonces, ojo con ir a leer las justificaciones que se muestran ahí, ¿no? Bueno, aquí, según el anexo, ¿cierto? Según el anexo, no, sino según la guía de los ejercicios, por aquí la guía, a ustedes les ponen, yo no sé dónde está ese. Una guía, ¿cierto? Un anexo adicional donde les ponen el ejercicio y la justificación, ¿cierto? Ustedes tienen eso, muchachos. Sí, Señor. exacto. Entonces, de esa manera es que ustedes tienen que ir haciendo las justificaciones de los ejercicios, ¿cierto? Pero como eso tiene la justificación, en el video usted no debe leer las justificaciones porque eso estará diciendo que usted no entiende qué es lo que está explicando, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué puede utilizar? Usted puede utilizar cualquiera de estos medios para poder hacer su video, ¿cierto? En la cámara tiene que aparecer usted y tiene que aparecer su ejercicio solucionado, ¿cierto? Y la explicación que usted dé. ¿Listo? Usted lo puede hacer a mano alzada o como quiera. ¿Listo? El caso es que usted tiene que mostrar el ejercicio paso a paso. Y aquí le dicen entonces, le dan sugerencias de cómo puede hacer usted ese video. Ojo. Ese video tiene que ser en un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Listo? Entonces mire que aquí dice que en lo Tutor, posible... disculpe. Sí, señor. Bueno, mire, yo, por ejemplo, en el curso de cálculo diferencial y de integral, Sí, lo que yo he hecho es que hago una presentación en PowerPoint de sí. unas, no sé, 6, 8 diapositivas. Las últimas versiones de PowerPoint le permiten a uno grabar y generar un video donde la cara de uno aparece por ahí en la esquina inferior. Pues yo sugeriría mostrar el número de cédula, ¿cierto? La cédula para que haya más claridad y transparencia ahí en el proceso. Y trato de hacer pues unas diapositivas muy bien explicadas, muy claritas para que se pueda entender el ejercicio tal cual como lo desarrollé. ¿Se puede hacer de esa manera? Claro, es que de hecho esa es una muy buena manera de presentarlo. La idea es que usted no llegue a leer, ¿cierto?, las justificaciones que usted previamente ha hecho. La idea es que usted sustente su trabajo. Y esa manera en la que usted dice el PowerPoint, pues es una buena manera de hacerlo. Entonces no hay ningún problema. ¿Listo? El caso es que no tarde más de 5 minutos el video. ¿Listo? Bueno, ¿qué debe contener ese video? El enunciado del ejercicio y los pasos para su solución y el método utilizado y la respuesta. ¿Cierto? Eso es lo que debe contener. Después de realizar el video, usted no debe olvidar colocar en la tabla de enlaces de video explicativo junto con los videos de sus compañeros en el trabajo colaborativo. Si ustedes miran por acá el anexo con donde aparece la tabla, ¿cierto? Por aquí aparece una tablita donde usted tiene que ir anexando, ¿cierto? El video explicativo. Mire que aquí aparece un ejemplo, ¿cierto? De la persona, bueno, Rodolfo Henao. Simplemente puso aquí, pan, video, ejercicio sustentado. Entonces, mire que aquí va según la guía de actividades, ¿cierto? El 3A. ¿Listo? Entonces aquí cada uno debe poner su nombre, el ejercicio que le correspondió y la URL del video explicativo. ¿Listo? Bueno. Verifique muy bien que esa URL del video explicativo abra perfectamente, ¿no? Muchas veces no lo dejan, no lo comparten, sino que lo dejan como privado y entonces yo no podré asignarle una calificación. Me toca asignarle 0, enviarle un correo al estudiante diciéndole que por favor lo ponga visible, ¿cierto? Y ahí sí poderle cambiar la calificación, pero ese es un proceso engorroso, digamos, por lo menos para mí, porque tengo demasiados estudiantes. Entonces verifiquen por favor que ese video sea de acceso abierto, ¿sí? O por lo menos compártalo al correo del docente para que el docente lo pueda ver sin ningún problema, ¿listo? Entonces, bueno, esa sería, digamos, la explicación del video colaborativo. Espero que eso no tenga ningún inconveniente, pues porque es algo sencillo de entender, ¿no? La letra A le toca el ejercicio 3,
al que escogió la letra B del ejercicio 2, y etcétera, etcétera, y no otro, ¿cierto? Porque a le tocó hacer 3 ejercicios, pero de esos 3 le toca exponer el ejercicio 3. Eso es. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces ahora, el ejercicio 5, ¿listo? Que trata del ejercicio colaborativo. Entonces, lo que se trata aquí es de ver a las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos, ¿listo? Entonces, digamos que con frecuencia en matemáticas y para la vida real es deseable describir en términos matemáticos el comportamiento que usted tiene sobre algunos sistemas o fenómenos que suceden en la vida real. ¿Listo? Ya sean, digamos, de tipo físico, sociológico o hasta económicos. ¿Listo? Entonces usted puede modelar todo ese tipo de problemas utilizando ecuaciones diferenciales. La descripción matemática de un sistema de ese tipo de fenómenos se va a llamar entonces un modelo matemático. ¿Listo? Y se construye con ciertos objetivos. ¿Con qué tipo de objetivos? Por ejemplo, usted puede desear entender los mecanismos de cierto ecosistema al estudiar el crecimiento de la población animal que hay en ese sistema. Sí, eso corresponde, por ejemplo, a modelos de crecimiento poblacional o decrecimiento poblacional. ¿Listo? O, por ejemplo, usted también puede datar fósiles. ¿Listo? Analizando el decaimiento de una sustancia radiactiva, ya sea en el fósil o en el estrato en el que este fue descubierto. Por ejemplo, hay una prueba que le hacen a los objetos antiguos que se llama una prueba de carbono 14. La prueba de carbono 14 se le hace, digamos más que todo a fósiles, ¿cierto? Para determinar la antigüedad. ¿Listo? Por ejemplo, a las momias les hacen pruebas de carbono 14 para determinar qué tan viejas o qué tan antiguas son, ¿cierto? Entonces, estas pruebas se modelan, digamos, utilizando una ecuación diferencial que nos va a determinar el tiempo de antigüedad de ese fósil, ¿listo? Digamos, para dar ejemplos. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos específicos sobre modelos, ¿cierto? Que se pueden trabajar con ecuaciones diferenciales y que pueden, digamos, rendir cuentas sobre esos modelos, ¿listo? Y sacar ciertas condiciones y propiedades que tengan ciertos problemas de la vida real. Entonces, en un principio se tiene por ejemplo, la dinámica poblacional, ¿listo? En términos matemáticos, PDT va a denotar entonces la población en el tiempo t, ¿sí? ¿Qué tanta población tiene usted en determinada cantidad de tiempo? ¿Listo? Entonces, esa suposición se puede expresar, digamos, como el cambio de la población en el tiempo va a ser directamente proporcional a la población que haya. ¿Listo? Esta parte de aquí denota la proporcionalidad. ¿Listo? Y el cambio, pues, es simplemente una derivada, como ustedes lo vieron en el curso de cálculo diferencial. Un cambio de la población con respecto al tiempo significa una derivada, ¿cierto? La constante K en este caso se va a conocer como una constante de proporcionalidad. O sea que el cambio de la población en el tiempo es directamente proporcional a la población que hay. Otro puede ser, por ejemplo, el decaimiento radiactivo, del que yo les estaba hablando, por ejemplo, anteriormente. Entonces, este decaimiento radioactivo usted lo puede modelar, ¿cierto? Si supone, por ejemplo, que la razón del diferencial A con respecto al tiempo, ¿cierto? Con la que los núcleos de una sustancia se desintegran, va a ser proporcional a la cantidad, ¿cierto? A de T de la sustancia que queda en el tiempo. Es más precisamente el número de núcleos que haya, ¿cierto? Miren que estas dos ecuaciones diferenciales tienen la misma forma, ¿no? El diferencial de A con respecto de T podría verse como el diferencial de P con respecto de T y es exactamente K por P. En este caso también va a ser K por A, pero hay una gran diferencia entre la dinámica poblacional y el decaimiento radiactivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso la dinámica poblacional dicta que a medida que transcurre el tiempo la población puede crecer, ¿cierto? Entonces, si la población crece es porque la constante de proporcionalidad es una constante positiva. Mientras que en el caso del decaimiento radiactivo, a medida que se desintegra el núcleo de una sustancia, pues entonces la constante de proporcionalidad es negativa. Aunque tienen la misma ecuación diferencial, las constantes de integración
son distintas, ¿cierto? Una es positiva y otra es negativa, dependiendo del problema que se esté trabajando. Si es de dinámica poblacional, es positivo, y si es de decaimiento radioactivo, pues es negativa la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo muy importante que también se presenta en la vida real es la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. ¿Listo? Entonces hay una ley que se llama la ley empírica de Newton. Uno podría, digamos, ahondar y trabajar toda la vida en este tipo de ecuaciones diferenciales, y trata, digamos, con la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo. Entonces, la rapidez con la que cambie la temperatura de un cuerpo va a ser proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea. ¿Listo? Es decir, la temperatura ambiente, ¿cierto? Si, digamos, esta T de T representa la temperatura en el tiempo T y T sub M es la temperatura del medio que lo rodea, el cambio en la temperatura con respecto al tiempo es la rapidez con la que va a cambiar la temperatura del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la ley de enfriamiento de Newton se puede expresar matemáticamente como esta expresión, que está acá, valga la redundancia. El cambio en la temperatura con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura menos la temperatura del medio que rodea, ¿cierto? Que lo rodea. Aquí la constante K es la constante de proporcionalidad, y en ambos casos, perdón, el enfriamiento o calentamiento, ¿cierto? Es de enfriamiento o calentamiento si T sub M, ¿cierto? Que es la temperatura del medio que rodea, es una constante. ¿Listo? Y en ese caso, pues se establece que la constante tiene que ser negativa. Bueno, otro ejemplo es, por ejemplo, básicamente el que ustedes tienen en la guía de actividades. A ustedes les tocó efectivamente un modelo de propagación de una enfermedad, como la que todos hemos sufrido, digamos, durante estos 2 años, que tiene que ver con el COVID-19. Si ustedes ya leyeron eso, ya debieron haberlo leído, ¿cierto? Ese es el anexo 3, si no estoy mal, que tiene que ver con el ejercicio colaborativo, ¿sí? A ese es el que nos vamos a referir. Si usted hace una lectura exhaustiva de las hipótesis del problema, usted se estará dando cuenta que está trabajando con la propagación de una enfermedad. ¿Listo? Entonces, digamos que usted tiene una enfermedad. En este caso hay una enfermedad contagiosa, como por ejemplo el virus de la gripe, ¿cierto? El COVID-19 es como si fuese una gripe, ¿cierto? Y se propaga a través de una comunidad por personas que han estado en contacto con otras personas que se encuentran enfermas. ¿Listo? Ahora supongamos que X de T denote el número de personas que han contraído la enfermedad, y que sea Y de T también ahora quien denote el número de personas que aún no han sido expuestas al contagio. O sea, son personas que se encuentran aisladas. Lo más lógico es suponer que el cambio, ¿cierto?, entre las personas que se han contagiado con respecto al tiempo, ¿cierto?, con la que la enfermedad se propaga, es proporcional al número de encuentros, ¿cierto? Es decir, al número de interacciones entre esos dos grupos de personas, los que se contagian y los que no. ¿Listo? Si suponemos, por ejemplo, que el número de interacciones es conjuntamente proporcional a X de T y Y de T, ¿cierto? Las que se contagian y las que no. Es decir, es proporcional al producto entre ellas dos. Entonces usted puede proponer un modelo de ecuación diferencial que haga que ese cambio, ¿cierto?, de las personas que están contagiadas con respecto al tiempo sea directamente proporcional al producto de las personas que no se contagian y las que se contagian. ¿Listo? Ahora, usted quiere ver ese mismo, ahí en ese caso, K es una constante de proporcionalidad, ¿cierto? O sea, eso siempre va a existir una constante de proporcionalidad en ese caso. ¿Listo? Ahora, usted va a suponer que tiene una pequeña comunidad, ¿cierto?, donde hay una población fija de N personas. ¿Listo? Si usted introduce, por ejemplo, una persona infectada dentro de esa comunidad, entonces usted puede argumentar que X de T, es decir, el número de personas que están infectadas, y Y de T, que es el número de personas que no lo están relacionadas por esta ecuación. O sea, las sumas de la que se infecta más las que no se infectan tiene que ser igual a la cantidad fija de personas que hay más 1. ¿Listo?
Y por tanto, usted utiliza esta última ecuación para eliminar la constante y en la ecuación 4, o sea, en esta ecuación, ¿cierto? Porque para usted poder resolver esta ecuación diferencial, uno ya se está dando cuenta que en este caso, x depende de t y y también depende de t. Lo que usted hace entonces es poner a y en función de x. ¿Listo? Eso es lo que están diciendo realmente en esta página. En ese caso, pues usted simplemente despeja y en función de x y dice entonces que y va a ser igual a n más 1 menos x. ¿Listo? Y reemplazándolo en esta ecuación diferencial, entonces le queda este modelo que se encuentra acá. La constante de proporcionalidad multiplicado por x multiplicado por y, que en este caso es n más 1 menos x. La condición obvia en este caso que acompaña a esta última ecuación diferencial es que cuando el tiempo empieza a correr en t igual 0, es decir, el tiempo inicial, usted tiene una persona infectada, ¿cierto? Pues esa es una condición obvia. Para el tiempo t igual 0, usted tiene una persona infectada y a partir de ahí, desde t igual 0, empieza a correr la cantidad de personas que se infecten con este modelo de ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, el modelo que ustedes están trabajando en el ejemplo, en el ejercicio colaborativo, corresponde exactamente a la propagación de una enfermedad. ¿Listo? Entonces, muy bien. Otros ejemplos, pues las ecuaciones diferenciales sirven para muchísimas cosas, para modelar, por ejemplo, el tiempo, para modelar huracanes, para modelar un montón de cosas. Pero en estos otros ejemplos que se presentan, pues están las reacciones químicas, las mezclas, el drenado de tanques, por ejemplo, circuitos en serie y cuerpos, por ejemplo, en caída libre. ¿Listo? Pero hay muchísimos más ejemplos donde se utilizan las ecuaciones diferenciales. De hecho, la física utiliza ecuaciones diferenciales para todo. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo que nos compete a nosotros, es decir, un ejemplo donde podamos donde podamos mostrar, ¿cierto?, lo que realmente está sucediendo en el modelo, basado en el modelo de propagación de una enfermedad. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio acá. ¿Listo? Vamos a proponer este ejercicio. Entonces, aquí vamos a proponer lo siguiente. Vamos a tener este ejemplo y decimos lo siguiente. Supongamos que tenemos 3 alumnos de la UNAD que son portadores del virus de la gripe y regresa a la aislada escuela STBI con 9.000 estudiantes. ¿Listo? Fíjese que en este caso, para el tiempo t igual 0, usted tiene 3 estudiantes infectados con gripe. ¿Listo? Entonces nos piden determinar una ecuación diferencial para el número de personas x de t que contraerán la gripa si la razón con la que la enfermedad se propaga es proporcional al número de interacciones entre el número de estudiantes que tienen gripe y el número de estudiantes que aún no se han expuesto a ellas en el tiempo t. Si verificamos entonces el modelo que teníamos anteriormente, pues entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Primero que tenemos esto, que la razón de cambio, ¿cierto?, de X de la población infectada con respecto del tiempo va a ser exactamente igual a la constante de proporcionalidad de X por Y, ¿cierto? En este caso, Y a qué va a ser igual, ¿cierto? Entonces tenemos 9.000 estudiantes, 9.000 estudiantes menos los que se han contagiado, ¿cierto? Y por tanto, el modelo, ¿cierto?, estará representado, digamos que este es como un ejercicio A. El ejercicio B entonces va a ser de esta forma. El modelo va a ser que de x de t sea exactamente igual a la constante de proporcionalidad por x por 9.000 menos x. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Aquí entonces es claro, ¿cierto?, que según las condiciones del problema, tenemos que en el tiempo t igual 0 hay exactamente 3 personas contagiadas, ¿cierto? Y entonces nos piden lo siguiente. Le dicen, suponga ahora que la constante de proporcionalidad es igual a 0.7. Esta es igual a la constante proporcional que puede ser vista como 7 entre 100, ¿cierto? Muy bien, entonces mi ecuación diferencial, ¿cierto?, ¿En qué quedará convertida? Quedará convertida como el cambio, ¿cierto?, de x con respecto de t va a ser igual a 0,7 por x por 9.000
menos X. ¿Listo? Esta es entonces la ecuación diferencial que debo resolver, ¿cierto? Con las condiciones iniciales que me dan. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? En este caso, que para el tiempo t igual 0, ¿cierto? Hay exactamente 3 personas contagiadas. Y entonces este va a ser el modelo de ecuación diferencial que se debe proponer. Hasta aquí, ¿usted qué debe hacer? Usted debe llevar ciertas justificaciones. ¿Cuáles son las justificaciones que usted debe llevar? Pues las personas, ¿cierto? En cada grupo hay 5 personas, ¿cierto? Si solo participan las personas que vayan a participar, ¿cierto? Deben ir subrayando con el color que aparece en la guía, ¿cierto? Por favor, con el color que vaya en la guía, porque muchas veces pueda que alguien haya hecho un aporte, pero como no tiene el color asignado, ¿cierto? Entonces, yo no sabré si esa persona participó o no participó, ¿cierto? Entonces, la única manera de yo saber es porque el estudiante viene acá y coge con un color, digamos al que le tocó con color azul, escribe acá, pinto acá, digamos, con azul, ¿cierto? Y entonces aquí, en la justificación, escribe. Entonces, este es el modelo, ¿cierto? Este corresponde aquí, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿cierto? Este corresponde a un modelo, ¿cierto? ¿Cuál es el modelo que estamos trabajando? En este caso estamos trabajando un modelo de propagación de la enfermedad. Entonces aquí este Tutor, una corresponde, pregunta. señora. Lo que pasa es que en mi grupo nadie ha participado. No pasa nada que yo suba el trabajo solamente, o sea, yo sola. No, en la medida de lo posible, todos tienen que participar. Pero si no se ven aportes, no se ve nadie, ¿qué hago ahí? Yo también tengo esa... Si al final nadie es el aporte, vean, muchachos, ustedes que tienen que estar haciendo constantemente, y esto es algo que siempre va a suceder y siempre me ha sucedido en todos los cursos que yo he dado. Sí, todo el mundo deja para el final, o sea, no se les haga extraño que los aportes se hagan a última hora. ¿Qué tiene que hacer usted? Por eso se le entrega el formato, ¿cierto? Que está, por ejemplo, de esta manera, donde lo tengo, acá. Por eso se les entrega este formato, donde usted simplemente viene y escribe, va haciendo la solución, ¿cierto? Y aquí hace la justificación y la pone con su color correspondiente. Ahí yo ya sé que usted, ¿cierto?, hizo el aporte. Si su otro compañero no hizo aportes, pues entonces él obtendrá una calificación correspondiente a lo que no hizo. ¿Sí me hago entender? Por eso se les entrega este formato, ¿sí? Ah, Y bueno, por eso señor. en la guía de actividades se les entrega un ejemplo, ¿cierto? No sé si es aquí o dónde es que está ese... En el modelo de entregar el trabajo final está el Exacto. ejemplo que pone. En el modelo. Ahí se muestra el ejemplo y con los colorcitos, ¿cierto? Sí, Representando señor. una de las cosas. Exacto. Entonces es de esa manera en la que cada uno tiene que presentar, ¿cierto? Sus aportes. Ok. Gracias, tutor. ¿Listo? Entonces no se preocupe si su otro compañero no participa, de todas maneras yo voy a saber si usted hizo la participación, ¿cierto? Simplemente mirando que usted tenga ese anexo, ¿cierto? Ese creo que es el anexo 1, si no estoy mal, ¿no? Perdón un momento, yo miro acá. Sí, efectivamente este es el anexo, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran acá, no importa si otro compañero no participa en el foro, ¿cierto? De todas maneras, aquí aparece la casilla con la persona que escogió el ejercicio A, entonces aquí pone el ejercicio y aquí pone las justificaciones correspondientes, ¿cierto? Entonces, mire que al final se muestra la tabla donde aparece la persona que escogió el ejercicio A, tiene que, ¿cierto? La letra A, perdón, tiene que exponer el ejercicio 3 aquí y poner el link. Entonces aquí se llama Daniel Vargas, ¿cierto? Daniel Vargas, entonces aquí pongo, me tocó, digamos, el ejercicio 3.6, pues ese no está, perdón, el 3A. Entonces
Acá pongo el enlace de YouTube o el enlace donde usted lo haya hecho, ¿cierto? Pero que la persona que yo soy el que va a calificar le dé clic y pueda ver su video. Entonces, de esa manera. Y aquí, mire que este es el formato. Usted aquí puede borrar y poner el formato que se encuentra acá. Este formato usted fácilmente lo puede copiar y pegarlo acá, ¿cierto? Y mire que acá usted aparece con el color que se le asignó, según la guía. Entonces, mire que no importa si su otro compañero no hace aportes. Yo me daré cuenta si usted hizo su ejercicio, ¿cierto? Simplemente mirando esta tabla, mirando acá la tabla al final, y donde está su color, yo me doy cuenta si hizo la participación y si la participación que usted hizo es pertinente, es decir, está correcta. ¿Sí me hago entender? Entonces, de esa manera, no hay ningún problema si los otros compañeros no han hecho aportes. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos acá al problema, ¿cierto? Entonces mire que aquí está de color azul y aquí también viene usted y unta de color azul, pues ¿cierto? Su participación. Entonces aquí luego vino la persona de amarillo, escribió aquí de amarillo y aquí hizo la justificación y escribió con amarillo la justificación. Entonces mire que ahí yo puedo ir evidenciando quiénes participaron y quiénes no. ¿Sí me va a entender? Entonces ahí está. Bueno, volviendo entonces a nuestro modelo y la solución del problema, entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Entonces dice, suponga ahora que la constante de proporcionalidad es 0.7, ¿listo? Y usted desea saber cuándo las 2/3 partes de la población está contagiada de gripe, ¿sí? ¿Cuáles las 2/3 partes de la población? Según este problema, muchachos, las 2/3 partes de la población. Si usted si usted tiene una población P original de 9.000 personas, ¿a qué corresponde las 2/3 partes de la población? A 6.000. A 6.000 personas, ¿cierto? Entonces usted aquí hace 2/3 partes de la población, corresponde a las 2/3 partes de 9.000. Si usted coge 9.000 y lo divide entre 3, pues entonces usted va a obtener 3.000, ¿cierto? Y si coge 3.000 y lo multiplica por 2, entonces le da exactamente las 6.000 personas que está diciendo el compañero. Entonces, las 2/3 partes de la población corresponde a 6.000 personas. ¿Listo? Mire que ahí estoy dando las justificaciones correspondientes y aquí pues las 2/3 partes de la población corresponde a 6.000 personas, etcétera, etcétera. Y vengo entonces y marco con un color mi aporte. Entonces, como ya hice este aporte, entonces vengo acá con el color que me tocó y subrayo. Entonces ya el profesor el profesor que va a calificar la actividad va a saber que usted efectivamente hizo su aporte. ¿Listo? Y que lo hizo de manera correcta. Bien. Entonces, eso por un lado. Entonces, usted ya tiene todas las condiciones y del problema, ¿cierto? Entonces, ahora lo que se va a dedicar es a resolver el ejercicio. Entonces, le dice, se desea saber, ¿cierto? Además, cuándo las 2/3 partes de la población estará contagiada de gripe. Es decir, ¿en qué tiempo? Me preguntan ¿cuál es el tiempo? ¿Cierto? ¿Qué día? Usted va a saber cuántas personas, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuánto tiempo? ¿O en cuánto tiempo se contagian 6.000 personas? Eso es realmente lo que está preguntando el problema. Entonces, el problema se reduce a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, usted tiene aquí la ecuación de x de t es exactamente igual a 0.7 por x por 9.000 menos x. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial, muchachos? Ustedes que ustedes que ya han trabajado los primeros modelos de ecuaciones diferenciales. En este punto ya mínimamente ustedes tuvieron que haber hecho los ejercicios de solución de ecuaciones diferenciales por variables separables,
por homogéneas y por ecuaciones exactas, ¿cierto? Entonces, esta ecuación se resuelve por alguno de esos métodos. ¿Cuál es el método con el cual se resuelve esta ecuación diferencial, muchachos? Por separables, profe. Por variables separables, ¿cierto? Entonces usted lo que hace aquí es que le queda la derivada de x con respecto de t, perdón, la derivada de x, ¿cierto? Sobre x por 9000 menos x tiene que ser igual a 0.7 por el diferencial del tiempo. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Aplicando la integral a ambos lados. ¿Listo? En el caso derecho, pues es muy sencillo. Aquí me quedará simplemente 0.7 por el diferencial de t. Y esto me da entonces aquí 0.7 por t más una constante de integración. Pero por el lado izquierdo tendré que resolver entonces esta integral, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve esa integral, muchachos? Utilizando ¿qué ¿Asemejar los método? términos? ¿Cómo? ¿Integrar los términos? Sí, pero ¿cómo se integran esos términos? ¿O cómo resultaría esa integral? ¿Cuál es el método que se debe utilizar ahí para resolver esa ecuación diferencial? Por partes, profe. Es integración por partes, ¿cierto? Por partes. ¿Por qué por partes? No. Esa no se resuelve por partes. Se resuelve haciendo fracciones parciales. Entonces, esta integral se le debe hacer fracciones parciales. ¿Por qué fracciones parciales? Pues porque usted tiene, ¿cierto?, el cociente de polinomios. Arriba está el polinomio constante 1, aquí hay un 1, ¿cierto? Y abajo existe otro polinomio cuadrático. Este es un polinomio de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque usted lo puede ver como 9000 por x menos x en cuadrado. Corresponde a un polinomio cuadrático. Entonces, muy bien, al hacer entonces las fracciones parciales para ese polinomio, es decir, usted tiene que resolver estas fracciones parciales, ¿cierto? Y darse cuenta que esto tiene la forma a sobre x más b sobre 9000 menos x y encontrar las constantes a y b que resuelven el sistema. En este caso, usted podría verlo como si de la siguiente manera. 1 sobre 9000 multiplicado por 1 sobre x menos 1 sobre x menos 9000. ¿Listo? Usted lo puede ver de esa manera. Entonces, en este caso, cuando usted vaya a calcular la integral, ¿cierto? Usted calcula la integral del lado izquierdo, le va a quedar 1 sobre 9000 por 1 sobre x menos 1 sobre x menos 9000. Y multiplicar por el diferencial de x. Entonces, resolver la ecuación diferencial, en este caso, la integral, perdón, en este caso es muy sencillo, ¿no? Quedará entonces 1 sobre 9000 por la integral. Aquí voy a abrir un paréntesis grande y voy a poner el diferencial de x sobre x menos la integral del diferencial de x sobre x menos 9000. ¿Listo? Y entonces en este caso, ¿qué me queda? Entonces me queda la constante que es 1 sobre 9000 multiplicado por la integral. La primera integral es logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Listo? Y la segunda integral me quedaría menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 9000. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿esto a qué me tiene que quedar igual? Miren que de arriba, como ya resolví esta integral, ¿cierto? Entonces eso me tiene que quedar igual a 0.7 por t más la constante de integración. Entonces, esto aquí debe quedar igual a 0,7 por t más la constante de integración. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este caso,
ya tengo resuelta mi ecuación diferencial. Esta es la solución a la ecuación diferencial. Digamos, pongámoslo aquí. Esta es la solución a la ecuación diferencial. ¿Listo? Tengo resuelta la ecuación diferencial, entonces aquí a la persona que le tocó entonces ya llegó a esa parte, entonces viene y ya sabe que subraya con un color, ¿cierto? Subraya con un color su solución. Listo. Y obviamente las justificaciones. Aquí habrá que decir más palabras, que son todas las palabras que yo vengo diciendo en el transcurso de la solución, ¿no? Pues que eso quede completamente justificado. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que mirar? Las condiciones iniciales. ¿Listo? Entonces el problema tiene unas condiciones iniciales. ¿Cuáles son sus condiciones iniciales? Sus condiciones iniciales son que en el tiempo t igual a 0 hay 3 personas contagiadas. ¿Para qué sirven esas condiciones iniciales? Eso sirve para averiguar entonces el valor de la constante de integración. ¿Listo? Y encontrar entonces el modelo preciso para este problema. Para que cuando tenga un tiempo t igual a 0, ¿cierto? Entonces hay exactamente 3 personas contagiadas. Entonces, P, que es el número de personas, entonces pongámoslo, P igual a 3 personas contagiadas. Perfecto, entonces usted lo que va a venir a hacer es el reemplazo, ¿cierto? Perdón un momento, yo miro una cosa acá porque hay algo que no me cuadra. Ah, no, mentira, sí, es correcto. Entonces, fíjese que acá, ¿cierto? En este caso, el número de personas contagiadas es X, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es venir a reemplazar a su ecuación diferencial. 1 lo voy a hacer con otro color, ¿listo? Entonces me va a quedar 1 sobre 9000, ¿cierto? Multiplicado por el logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 3 menos 9000, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0,7 por t, que en este caso t es igual a 0, más la constante de integración. Cierra este, listo. Entonces, por favor, si tienen una calculadora científica, vayan calculando entonces el valor de c. Aquí yo voy a irlo escribiendo simplificadamente, entonces aquí me quedaría el logaritmo natural de 3 en valor absoluto. Pues si quiero ya quito el valor absoluto, pues en este caso, ¿no? Porque 3 es un número positivo, pero en este caso no, ¿no? En este caso tendría que sacar el valor absoluto de 9000 menos 3, ¿cierto? Entonces, por favor, ¿cuánto quedaría 9000 menos 3? Me daría 8997, ¿cierto? Entonces, en este caso quedaría 8997. Menos negativo, ¿cierto? Pero con el valor absoluto se vuelve positivo. Y en este caso me quedaría 0.7 por 0 me daría 0, o sea, sería igual a la constante de integración, ¿cierto? En este caso, entonces, ¿cómo me quedaría la constante de integración? Entonces voy a hacerlo en mi calculadora, ustedes lo hacen también, y por favor me dicen, verifican si efectivamente es lo que yo les voy a decir a continuación. Entonces acá me quedaría el logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de el valor absoluto de 8997. ¿Listo? Bien. En este caso, a mí me queda que la constante de integración es igual a menos 0.000895. Sí, por favor verifican si es efectivamente este el número. ¿Listo? Esa es la constante de integración. Bien. Sí. Este es el número entonces de la constante de integración. Entonces acá fíjese que este es otro aporte. Entonces la persona que le tocó, digamos, de color fucsia, entonces dice, bueno, entonces como yo hice este aporte, entonces vengo acá, ¿cierto?
y subrayo con este color mi aporte. Y en las justificaciones doy la justificación correspondiente a esto. Digo que esto es una constante de integración y reemplazando entonces las condiciones iniciales del problema. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, ¿qué tenemos entonces? Por lo tanto, entonces aquí podría intervenir otra persona y decir, bueno, ok. Vámonos aquí 5. ¿Listo? Entonces aquí interviene otra persona y dice, listo. Entonces, una vez tengo ya resuelta la constante de integración, entonces escribo mi ecuación diferencial de manera completa. Entonces, escribir la ecuación diferencial de manera completa es escribiendo la constante de integración. En este caso, entonces, la ecuación diferencial va a ser igual a 1 sobre 9000, ¿cierto? La solución a la ecuación diferencial va a ser igual a 1 sobre 9000 por el logaritmo natural del valor absoluto de x menos el logaritmo natural de x menos 9000, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá, x menos 9000, ¿cierto? Y eso tendrá que ser igual a 0.7 por t más la constante de integración, que en este caso es igual a menos el número que nos acabo de dar, 0.00895. Listo. Esto resuelve entonces la ecuación diferencial. Una vez obtenga esto, entonces aquí la persona que le haya tocado, digamos, que haya resuelto esta parte, como siempre, ¿cierto? Viene aquí y marca con el color su aporte, porque ya hizo ese aporte. ¿Listo? Ahora, ¿qué más hace falta resolver? Si miramos el problema desde el principio, nos dicen, se desea saber, además, cuándo las 2/3 partes de la población estará contagiada de gripe. ¿Cierto? Entonces, la pregunta que nos piden resolver es esta, ¿cierto? Al final estaremos buscando resolver esta pregunta, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo, ¿cierto? Las personas se contagian, ¿cierto? ¿Cuántas personas, las 2/3 partes de la población se contagian? Es decir, cuando P o X en este caso es igual a 6000. Lo que usted tiene que venir a hacer en su ecuación diferencial ya resuelta es poner qué pasa cuando X es igual a 6000, ¿cierto? Si X es igual a 6000, ¿cuál es el tiempo? Entonces, de esta ecuación lo que usted tiene que hacer es resolver para t, poner a t en función de x. Y poner a t en función de x es simplemente despejar de esta ecuación el valor de t. Entonces, de aquí, t va a ser igual a 1 sobre 9000, ¿cierto? Multiplicado por el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x menos 9000, ¿cierto? Más la constante de integración. ¿Listo? Si usted quiere, simplifica un poquito más la ecuación diferencial y le quedaría simplemente como 9000 multiplicado por el logaritmo natural. Recordemos que la resta de los logaritmos es el cociente, ¿no? Me quedaría x sobre x menos 9000 para no tener que escribir tanto. Más 0.00895. Bien, entonces esta es exactamente, ¿cierto? La ecuación ya resuelta para el valor t en función de x. Una vez entonces usted obtenga ese, ¿cierto? La persona que hizo ese aporte entonces viene acá con el color que le haya correspondido y como siempre marca, ¿cierto? Con el color su aporte. ¿Listo? Ojo, por favor, marcar con el color el aporte porque así yo sabré quién es el que está haciendo el aporte correspondiente. ¿Listo? Hagámoslo así para que se vea mucho mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para poder resolver ya y darle, digamos, el final al ejercicio, ¿cierto? Entonces es simplemente evaluar para x igual a 6000. Y en x igual a 6000 obtendré entonces el valor del tiempo en el que se van a contagiar esas 6000 personas. Entonces acá sería que t tiene que ser igual a 1 sobre 9000 por el logaritmo natural del valor absoluto de 6000 sobre 6000 menos 9000.
más el valor que encontramos ahorita para la constante de integración. ¿Listo? Y por lo tanto, entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Pongamos acá un paso adicional. 9.000 por el logaritmo natural de 6.000. Entre 6.000 menos 9.000 sería 3.000, ¿cierto? Menos 3.000. Más la constante de integración. Y entonces acá me quedaría... Tutor, me disculpo un momentico, usted puede subir un poquito, yo miro el 0.7 de la T, ¿qué pasó con él? Ya le... Permítame un momento, termino de simplificar acá. Listo. El 0. Ahí, eso, ahí donde... 0.7 es el tiempo. No, Sí, no, pero 0.7 en la es la fórmula constante. en la que acaba de despejar, si puede bajar por favor un poquitico, ahí, Sí, ahí un tiene poquitico razón. más arriba. Me hace falta aquí Ahí, por aquí, que yo veo que despeja T, dice 1 sobre 9.000, tal, logaritmo natural Sí, me de hace... X menos, Sí, usted tiene igual a toda la razón. tanto. Aquí me hace falta multiplicar, ¿cierto? Toda esta expresión por el 0.07. Dividir, ¿no? 1 sobre 0.07. Listo. Entonces aquí sería multiplicar por 0.07, 0.7, perdón. Sí, me hizo falta dividir aquí por 0.7, ¿cierto? Y aquí también dividido 0.7, ¿sí? Por tanto, esta expresión aquí quedaría por 0.7. Aquí también dividido en 0.7. Y aquí también, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. ¿Listo? Y aquí también. Entonces ya una vez hagamos estas cuentas en la calculadora, pues ya obtendremos entonces el valor del tiempo en el que 6.000 personas estarán contagiadas, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1 sobre... ¿Cuánto tengo acá? Pongamos entonces acá logaritmo natural de 2. Bueno, simplifiquemos un poquito más. Escribamos la expresión. 9.000 por 0.7, ¿cierto? Que sería 6.300. En este caso quedaría 6.300 por el logaritmo natural de 2 más 0.0000895 y 0,7. ¿Listo? Aquí permítame un momento, yo miro de dónde extraje ese valor de C para hacerlo, para que me quede exactamente como con todos los decimales. ¿Listo? Entonces me quedaría aquí logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de... Listo. Muy bien. Es menos 0.00895. Listo. Entonces aquí ya estaría, ¿cierto? Ese valor. Profe, qué pena interrumpirme. Sí, Es diga. que a mí me da menos 800. ¿Será que la estoy haciendo mal? No, o sea, realmente la calculadora tendría que arrojárselo en notación científica, ¿no? Vale. 8.895. Pongámosle aquí 8. Aquí debería ir como 88. Pongámosle 88. Yo hice la aproximación, pero pongámosle así. ¿Listo? Es porque aproxima la siguiente cifra decimal, ¿no? Cuando pasa de 5 después de la coma. Pero pongámoslo así. No hay ningún problema. Aquí hay 1, 2, 3 y 4, sí. Así. Listo. Bueno, entonces ya teniendo ese valor, ¿cierto? Aquí, entonces simplemente es hacer en la calculadora la simplificación correspondiente, ¿no? Entonces quedaría simplemente poner el logaritmo natural de 2, ¿cierto?
dividido sobre 6.300. Bien. Más el 0.0008895 y dividirlo entre 0.7, ¿cierto? Entonces, a mí me da que T es exactamente igual a... Pues a mí me da notación científica, pero ya les voy a decir a qué corresponde. 1.388, digamos. Pero aquí queda por 10 a la menos 3. Eso significa que si es por 10 a la menos 3, corro la coma 3 veces hacia la izquierda. O sea, eso me da 0.0.13808. Listo. Entonces, como ustedes tienen ahí en el problema, ¿cierto? En el ejercicio, mire que también podríamos tomar este ejercicio con las condiciones que dan ahí. Miremos qué condiciones dan para el tiempo. Vamos al mismo ejercicio con el tiempo. Mire que acá dicen que donde T es el tiempo medido en días. ¿Listo? T es el tiempo medido en días. ¿Listo? Muy bien. Entonces habrá que pasar ese tiempo, ¿cierto? A horas y minutos. ¿Cómo hacemos para pasar ese tiempo a horas y minutos? O sea, este número está en días. Se hace una regla de 3. Exacto. ¿Cómo se hace la regla de 3? ¿Cómo paso los días, cierto, a horas? Multiplicar por 24 horas. Entonces, miremos, aquí me quedará 0.0013808 días por y raya. Aquí me quedará días a horas. ¿Cierto? Entonces, un día tiene 24 horas. Entonces, hay que coger ese número, ¿cierto? Y multiplicarlo por 24. Y eso me dará entonces, fíjese que los días se cancela con los días y me quedará en horas. Eso me quedaría 0.033. ¿Listo? 31 horas. ¿Cierto? O sea que eso corresponderá a ¿cuántos minutos? Entonces ahora tendríamos aquí como 0.03. Multiplicar por 60 minutos que tiene la hora. Entonces aquí tenemos horas, muy bien, exacto. Horas, ¿cierto? Minutos. Entonces acá tenemos que una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces si multiplicamos eso por 60, ¿cuánto nos queda? A mí me da 1.988 1.988 minutos, minutos. ¿cierto? Entonces ese sería el tiempo aproximado en el que la tercera parte de la población estará infectada, ¿no? Es muy poco tiempo, ¿no? Pues, iba a decir, es poco tiempo. ¿En un minuto se van a contagiar 6.000 personas? Sí. ¿O es la velocidad con la que se van a contagiar? En un minuto es la cantidad con la que se van a contagiar 6.000 personas. ¿Cierto? Con Aproximadamente razón nos aislaron con el COVID. minuto y medio. ¿Cuánto fue que dio eso? 1.9, casi 2 minutos. ¿Cierto? 1.9 minutos. Entonces, pero eso, digamos, en un caso hipotético en el que usted tenga encerradas a 9.000 personas, ¿no? Y se ingresan 3 personas contagiadas. ¿Sí? Entonces, ese es un modelo
en el cual usted puede predecir la cantidad de personas que se van a contagiar y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, básicamente este es un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen, ¿cierto? En la guía de actividades. Bien. Entonces, permítanme aquí un momento, muchachos. Voy a finalizar entonces la grabación.